De servir al Señor, no son muchos, pero algo más de 2 décadas, yo he descubierto gratamente que Dios es un Dios muy interesado en los detalles. Uno lo puede ver a lo largo de todas las escrituras, de todo lo que Dios envía a hacer, todo lo que Dios, el mobiliario del templo, las construcciones. El Señor es un exquisito arquitecto, un gran diseñador. Y están las cosas minúsculas, en las cosas mínimas. Éxodo 25:40 le dice el Señor al profeta: y mira y hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Le dice a Moisés: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te mostré. No dejó nada en las construcciones del templo, de los tabernáculos, nada librado al azar de los constructores. No dice, bueno, haz algo lindo, total es para mí, y yo soy el creador del universo y no me voy a sorprender con nada de lo que hagas. Así que haga algo lindo que te salga del corazón. No, él les dice exactamente cómo tenían que construir. La cámara la quiero así, mide tanto por tanto, como también le dijo a Noé cómo debía construir su barco. Exactamente, con claridad arquitectónica. Y el arquitecto dice: quiero que Salomón, en el interior de la casa esté esculpida calabaza silvestre, botones de flores, que todo sea cedro, que no se vea la piedra. O sea, que construyas de piedra, mezcla, como las pirámides, y después quiero que revistas todo de cedro, y no cualquier cedro, quiero que sea cedro del Líbano. Primera de Reyes 5:6 dice que Salomón le pide ayuda al rey de Tiro, su vecino, y le dice: mándame pues ahora que me corten cedros del Líbano, porque así me lo ha pedido Jehová. Cedro del Líbano, y yo te pagaré los salarios de tus trabajadores. Cedros del Líbano. Miren qué olfato arquitectónico. No cualquier cosa, cedros del Líbano. A mí no se me hubiese ocurrido, hubiese dicho, revístanlo con madera. A todo caso digo una madera que no sea tan cara. El Señor dice, no, cedro del Líbano. No cualquiera. Es mi templo. Y quiero excelencia. Ustedes dirán, ¿y a Dios le puede importar de qué tipo es la madera? Si es pino silvestre, si es cedro del Líbano. Creo que no se trata de la madera en sí, sino de la obediencia acerca de la excelencia que Dios te está pidiendo. Siempre se trata de eso. De cuánto estás dispuesto a obedecer y a cuánto estás dispuesto a creerle al Señor, que si le pides la mayor excelencia, Él ama la excelencia, que no es necesariamente lo caro. A veces es lo invaluable, a veces son cosas que tú no puedes pagar, pero Dios te dice, quiero que lo hagas excelente. Si vas a tocar la música, estudia, esfuérzate, sé excelente. Si vas a predicar, estudia el arte de la oratoria, de las inflexiones de voz, de las anécdotas, de la forma de contar, de narrar, porque yo te puedo prestar el corazón de la gente, los oídos, pero tú tienes que llegar al intelecto con excelencia. Infórmate para que no seas un hombre redundante, que repite, que grita o que vocifera 2 o 3 frases de atrás para adelante. Porque no basta que el Espíritu Santo ponga palabras en tu boca, sino que use del depósito que está en ti. Y si tu depósito no se llena, no se capacita, si tu intelecto no crece, no hay excelencia en lo que estás diciendo. Y no hay peor cosa que escuchar un buen mensaje, pero de pronto con una mala canalización, un mal mensajero que tiene el mensaje correcto, pero que lo expresa de una manera ofensiva o con una verborragia que no es la correcta. Entonces yo siempre digo a los muchachos, estudien, capacítense. Y luego Dios abrirá las puertas, pero sean los mejores. Daniel fue hallado 10 veces mejor, 10 veces mejor, potencialmente 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en el reino. No un poco mejor. No era el evangélico mediocre que dejó de estudiar porque Dios me llamó a los campos, aleluya, sino que fue considerado ser 10 veces mejor. Y Dios nos compara con este árbol milenario, el cedro del Líbano. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro
¿En dónde? En el Líbano. Fíjense que dice, ¿cómo vas a crecer y en dónde? ¿Se acuerdan la canción que nos cantó Strogen acá? El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Crecerá como cedro en el Líbano. Y mis siervos, que será como cedro en los atrios de vuestro Dios florecerán. Salmos 92, 12. Entonces yo digo, Señor, ¿por qué nos compararías con el cedro? ¿Por qué no dijiste crecerá como la ruda en el campo? Crecerá como la margarita en el valle. ¿Por qué nos compararía con el cedro del Líbano? Porque Dios, cuando hace una metáfora o una comparación, Él tiene una certeza quirúrgica. Él no dice, bueno, qué sé yo, como un cedro. No, Él dice exactamente como el cedro en el Líbano. Como el cedro en el Líbano. ¿Por qué elegiría un ejemplar de cedro que por lo general tiene 1500 años? Imposible de abrazar por varios hombres. Porque el cedro es el único árbol que jamás, never, qué bilingüe que estoy, nunca deja de crecer. Todos los árboles crecen y no crecen más. ¿No te decía eso tu mamá? Ya no crece más, hijo. Yo una vez quería crecer como un tío mío que era grande, me dijo, no, ya está, no vas a crecer más. Pero el cedro nunca, jamás deja de crecer. Nunca. Y la Biblia dice en 1 Corintios 15, 58, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, ¿cómo uno crece siempre? He aquí un detalle. Para crecer siempre uno tiene que estar plantado en un lugar. El cedro no se lo anda plantando y trasplantando de un sitio a otro porque para de crecer, se aborta su crecimiento normal. Inclusive cuando expertos hacen cirugías forestales, suelen secarse los árboles, los cedros, porque no se les puede hacer nunca cirugía forestal. Cirugía forestal es cuando trasplantan todo un bosque. Al único árbol que jamás pueden trasplantar es al cedro, porque el cedro tiene que estar plantado en un lugar. Solo pueden ser trasplantados cuando son muy pequeños. Cuando son más grandes, mayor es el riesgo y hay un 90/10 que pueden morir. Lleven esto al plano espiritual y entenderán exactamente a dónde voy. Cuando te planta el Señor en un lugar y porque algo te ofendió, no te gustó y te decides cambiar siendo un tronco grande, no dije viejo, grande, esa cirugía forestal puede costarte la unción en la vida. En las iglesias los que generalmente causan más problemas son árboles que a determinada edad se movieron de sitio y no le preguntaron al Señor y se trasplantaron. Y vinieron con sus costumbres y con sus formas y con sus maneras y con sus doctrinas. Y quedan fuera a veces de un mover porque el Señor cuida mucho los odres viejos. Mi pastor decía siempre, las baterías del demonio, el violín y el acordeón son los instrumentos que se tocan en el cielo. Decía que eran sus instrumentos, los que él tocaba. Y empezó a decir lo que le gustaba a Dios. Empezó a decir lo que le gustaría que Dios dijese y que Dios no estaba diciendo. Y sus gustos pasaron a ser los gustos de Dios. Y él empezó a envejecer y pensó que Dios envejecía con él. ¡Ah, esa música del demonio! Decía cuando estaba muy fuerte. ¡Ah, la guitarra eléctrica! Y bueno. Y uno dice, ¿y por qué Dios no les reveló que eso no era pecado? Y porque Dios cuida los odres. Porque a veces viene un tronco que ha sido creado en otro bosque y viene acá y no encaja, porque ya no puede ser trasplantado, no puede ser injertado. Para crecer siempre tú tienes que estar sabiendo dónde Dios te plantó. ¿Saben dónde Dios los plantó? ¿Cuántos dicen, esta es mi iglesia, esta es mi casa, mi hogar, aquí Dios me ha plantado? ¿Cuántos están plantados en River Shore y están felices por eso? Bueno, a crecer siempre. Acá nunca se para de crecer, porque somos como cedro plantados en el Líbano. Siempre crecen, siempre crecen. ¿Hasta dónde? Hasta que venga Cristo. Conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Voy a investigar más del cedro y veo que siempre crece derecho. Porque dice Éxodo 26:15, y harás el tabernáculo con tablas de madera de acacia que estén derechas. La acacia se saca del cedro. La acacia, el cedro, el ébano, la pinotea, el viraró,
son maderas que están diezmadas sobre la tierra, ya no existen, yo sé por mi papá, y que fueron reemplazadas por madera comercial de poca durabilidad, esas que se venden en Home Depot. Las maderas nobles no se tuercen. ¿Vieron los muebles que armamos en Home Depot? ¿Cuánto duran? ¿Cuánto duran? De la verdad. Armaron un mueble y dice, ¡ay, qué lindo! A los 2 meses está todo así el mueble. Con los tornillitos. El Señor decía, no, tienen que ser maderas que no se tuerzan, porque el cedro no tiene ramas paralelas, no tiene desviaciones. Entonces el Señor dice, no, que no quiero ni que la humedad, ni que la presión, ni que la lluvia atente contra lo que es el cedro. ¿Y cómo es la desviación de la madera? Muy gradual. Entonces el Señor dice, el cedro no se desvía, es una madera que está derecha, porque siempre la desviación es gradual, no te das cuenta. Y no te das cuenta hasta que un día estás todo torcido así y dices, qué lindo el servicio de hoy, pero no sé por qué esta iglesia está torcida. Y empiezas a ver todo torcido porque estás torciéndote y no te diste cuenta cuando te volviste más amplio. El cerro es perdurable, tiene una longevidad increíble, una resistencia a los parásitos que atacan las maderas, porque el cedro contiene, me decía mi papá, un sabor amargo. No es que van a andar chupando madera, pero un sabor amargo para las larvas, para los insectos. Y las maderas baratas tienen que ser curadas porque traen larvas en el interior. Trabajé en la carpintería de papá un tiempo y había maderas que tenían como gusanitos, como larvas. Ya venían en la madera. Había que curarlas. En cambio el cedro no, tiene un sabor que repele los parásitos. Repele todas las larvas, no se acercan al cedro. Por eso el Señor dijo, como el cedro en el Líbano. Cuando yo creé el cedro, estaba pensando en mis hijos para ponerlo luego como comparación. Y le dio ciertas virtudes al cedro para que entendamos por qué el Señor arbitrariamente nos compara con ese árbol milenario. Recuerden cuando el Señor dijo, te ruego que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Quiero que no se aíslen en los refugios del miedo, que no piensen en escuelas cristianas, colegios cristianos. No existe la música cristiana porque no conozco ninguna canción que se entregó al Señor. Cristiana es aquel que cristiano ha sido redimido por Cristo. Y no era que vino una canción mundana y se transformó en una canción cristiana. Cristo no murió por ninguna canción. Cristo no murió por ningún colegio, por ninguna universidad, por ningún hospital. Cristo no murió por una tele cristiana. La tele era mundana, recibió a Cristo y se transformó. Él murió por gente, por almas, por personas. Y nosotros, cristianos, somos enviados como ovejas en medio de lobos. ¿Sí o no? Y para sobrevivir en medio de lobos, a veces hay que hacerse pasar por lobo. Manso como la paloma y astuto como ¿quién? Como las hermanas, algunas de otras iglesias. ¿Cuándo se nota la durabilidad? Cuando el cristiano se desarrolla en un territorio hostil a su fe. Ahí es cuando un cristiano dice, este es verdadero. Andate de misionero a esos lugares donde no hay agua potable, donde las necesidades básicas como jabón, papel higiénico, son artículos de lujo que jamás van a estar ahí. Y si después de un año sigues firme en la fe, puedes decir, yo sigo siendo cristiano aún en un terreno hostil. Los parásitos, las larvas no entran en mí. Porque si queremos ser cristianos de vivero, las plantas de vivero, las que están criadas, que nunca estuvieron en el mundo exterior, se suelen secar. Los que son de vivero los sacas al exterior y se secan, no saben convivir. Ese fue el problema de la iglesia en los últimos 100 años. No sabemos convivir. Como decía el querido amigo, el reverendo Marc Cabrera, viejo, me decía él, él hablaba así, vos tenés que ser natural en el ámbito sobrenatural y sobrenatural en el ámbito natural y poder andar en las dos aguas
y poder platicar sobre economía, sobre las finanzas, saber lo que pasa, haber leído el periódico mínimamente, poder tener charlas, ser normal, saludar, buen día, ser afable. Si te gusta un equipo de fútbol, hacerle porras a tu equipo, no te quita eso espiritualidad. Es el carácter, es el fruto de lo que te hace espiritual: paz, benignidad, fe, templanza, amor, mansedumbre, generosidad, dadivosidad. Eso es lo que te marca, no la forma. ¿Sí o no? Y la raíz del cedro es la más profunda de la naturaleza. Nunca un cedro va a ser volteado por una tormenta. ¿Dónde te alimentas? ¿Dónde sacas tus nutrientes? ¿Dónde? ¿De la tele cristiana? ¿Vieron que hay gente que dice: yo me congrego en la iglesia del aire? Del profeta del momento, del pastor. ¿De dónde saca los nutrientes? Para mantenerte firme como el cedro. Porque dice la Biblia: será como el árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se cae. Todo lo que hace va a prosperar. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley meditará noche y día. Salmo 1. ¿Y saben qué? ¿Qué es lo más lindo, aparte de la raíz profunda que crece derecho? Es que el cedro, googleenlo si no me creen. Yo nunca pensé que iba a decir esto. Antes el pastor decía: busquen la palabra. Ahora hacen: busquen la palabra. ¿Tenés la Biblia ahí? ¿No dice no? Wikipedia. Todo lo que crece alrededor del pino, o lo que intenta crecer alrededor del pino, se muere. En otras palabras, nada crece alrededor del pino. Donde hay pinos no crece nada más, hay pinos. Planten cualquier cosita, una planta de tomate, al lado del pino, se la chupa el pino. El pino dice: es que acá somos pinos. Sí, pero yo soy una lechuguita. Acá somos pinos, no permitimos lechugas. El pino no deja crecer nada. Al lado del cedro puede crecer cualquier cosa. Al lado del cedro pueden plantar lo que quieran. Y eso que el cedro son árboles milenarios que consumen agua y nutrientes y humedad. Cualquier planta crece al lado del cedro. Así que si alguien no está creciendo a tu alrededor, tendrías que ver bien si es de cedro o pino. ¡Qué feo! No tiene contravetas el cedro. ¿Vieron que hay maderas imposibles de labrarlas? Bueno, no sé si vieron, mi papá, sufría con las entalladuras de alguna madera porque no tenían el grano parejo. En cambio el cedro, cuando venían, que mi papá hacía muebles de cedro, hacía sillas. Luis XV, esas sillas todas torcidas así, son re incómodas, pero bonitas. Y mi papá decía: se hacen de cedro. Y dice: me encanta el cedro porque es dúctil, porque es una madera enseñable, maleable. Cuando la madera tiene un montón de contravetas, se astilla, se rompe. Qué lindo cuando el Señor nos compara con el cedro, porque dice: vas a ser una madera enseñable. ¿Saben lo que es ser enseñable? Que vas a tener que aprender mientras crezcas, o sea, toda la vida. No hay un momento que dice: yo ya aprendí. A esta altura no me van a andar enseñando nada. No, tienes que seguir aprendiendo. Los médicos que cuelgan un diploma en la pared y no hacen máster y no van a hacer cursos de especialización de las nuevas patologías, de las nuevas terapias, son médicos que se quedan en el tiempo, recetando lo mismo que se recetaba hace 40 años atrás. Uno tiene que estudiar y después seguir capacitándose siempre y seguir siendo enseñable. El cedro despide un olor, un perfume, de ahí se sacan esencias de perfumes increíbles. Otros árboles despiden un olor urticante, pútrido, un aserrín alérgico. A veces venían ciertas maderas a la carpintería, estornudábamos todo el día. O teníamos que andar con barbijo para manipular las maderas. Sin embargo, el Señor dice que cuando uno es cristiano tiene un olor grato en Cristo Jesús, la fragancia de una vida nueva. Uno despide un olor. Y el olor no se habla, ¿eh? ¡Tengo olor! Bueno, algunos deberían avisar. Pero el olor se despide. El olor se despide.
se despide, ¿no? Es maravilloso. Cuando es lindo olor, es maravilloso. Dice, qué bien huele. Y cuando es un mal olor, han subido un elevador después que alguien se fue y dice, ay, Señor amado Jesús. ¿Cuántos pisos son, por favor? El olor se despide. Es el testimonio. El olor es el testimonio. Es lo que reflejamos. Entonces pasa alguien y dice, wow, qué bien huele. Su forma de ser. Ahí otra vez aparece el fruto del Espíritu. Miren que el cedro huele bien. Mi papá solía decir, acá hay cedro. En cualquier carpintería que entra, acá hay cedro. No es un olor, no es un perfume francés, pero es un olor particular rico, que termina gustándote. Y que dices, uy, qué rico olor. Y después, claro, se sacan ahí las esencias para perfumes carísimos. Ese es el testimonio. Y si yo le preguntara a tu empleador y le dijeras algo como, ¿qué opinas de fulano de tal? Diría, si le digo que venga a las 7, está 6:45. Cuando te dice ahora, es ahora, no ahorita. Cuando le digo que se quede un ratito más, se queda media hora más, siempre dando la milla extra. No sé si el tipo es musulmán, maometano, de la cientología, pero de lo que sea, yo quiero ser como él, porque el tipo es increíble. Eso es un olor, sin saber a qué huele, pero huele rico. Yo tenía un amigo que decía que contrataba personal doméstico en su casa y que tenía un problema, porque tarde o temprano las muchachas o los muchachos que trabajaban ahí, el jardinero, terminaban preguntándole a la señora de la casa, ¿qué se dedica a su marido? ¿Qué son ustedes? Y terminaban diciendo, bueno, somos cristianos. ¿Y por qué salen los domingos tan bien vestidos? Porque vamos a la iglesia. Así que tenemos un problema, tarde o temprano se nos convierten. Y le digo, ¿cuál es el problema? Y dice, sí, ganamos un alma para Cristo y perdemos un buen empleado. Empiezan a llegar tarde, hermano, no me vas a retar, somos hermanos en Cristo. Sí, pero vos siempre venías temprano, pero no teníamos culto hasta tan tarde. Esto me vas a dar, pero Dios no te tocó el corazón. Hermano, dice, cambiaban completamente para peor. Entonces dice, yo tengo una consigna, los contrato y apenas se convierten los despido. Causa risa, pero es patético. Yo digo, ¿no debería cambiar eso? ¿No deberíamos ser cedros del Líbano, que donde vamos despedimos buen olor? Donde yo voy a una universidad, digo, denme los mejores estudiantes, y me dicen, no sé por qué razón, pero los mejores son los cristianos evangélicos. ¿Quiénes son los que mejores puestos tienen en las compañías? Los CEO, los gerentes, los dueños, los cristianos evangélicos. Porque son 10 veces mejor en testimonio, en carácter, en lo que hacen, en la forma de hablar, en la forma de emprender, en la caballerosidad. Si son damas como mujeres, ¿cuántos reciben esto? Dígame, amén. ¿Reciben esta palabra, sí o no? Yo quiero ser cedro. Pero saben, yo creo que el Señor está a las puertas. Creo que Cristo viene más pronto de lo que pensamos. Creo que la tierra gime con terremotos, con tornados. Los gobiernos se enfrentan. Creo que las grandes potencias se derrumban, la bolsa, el mercado, la macroeconomía mundial peligra. Todo dice, las lunas, las estrellas, todo dice que el Señor está a las puertas. ¿Qué iglesia va a hallar? Cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta retórica, pero también es una pregunta que le hace a la iglesia. ¿Habremos tenido fe? ¿Habremos permanecido firmes como el cedro en el Líbano? ¿O habremos sido unos pinos pusilánimes, no dejando crecer a nadie, con contravetas, no enseñables, torcidos, que crecen y quedan enanos como árboles de bonsái, que no se desarrollan, pigmeos, raquíticos espirituales, dando mal olor, con puras hojas y nada de fruto, como la higuera que el Señor maldijo? ¿O seremos árboles? Señor, me plantaste en esta iglesia y quiero aprender. Quiero que me enseñen, quiero ser enseñable. Y si me tienen que corregir, que me corrijan. Pero que cuando el Señor venga me halle digno como obrero aprobado. Obrero aprobado. ¿Cuántos dicen amén? Obrero aprobado. Y un obrero aprobado es un cedro que crece derecho, que es enseñable, que no para nunca de crecer.
Yo soy peor predicador de lo que seré el año que viene. El año que viene seré mejor pastor de lo que hoy soy. Espero serlo, espero mejorar. Espero ser mejor hijo de Dios en 2 años, si Cristo lo viene, que ahora. Porque no dejaré de crecer, nunca. Y me prepararé y trabajaré duro porque quiero ser un cedro del Líbano. ¿Cuántos reciben este desafío y dicen, esta palabra, pastor, ha tocado mi vida y necesito crecer? Te invito a ponerte de pie.